Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 57, una guerra entre monstruos. En ese momento Davidion saldría de los escombros, y después todos lo verían, a lo que él después llegaría enfrente de ambos chicos, donde todos los soldados se pondrían nerviosos, pero después Koby les diría que ellos se encargarían, y que de momento ellos alejaran a las personas, donde los marinos asentirían su cabeza. Por su parte, Davidion después diría, oh, pero ¿qué tenemos aquí? Si es la marina, a lo que Bardo diría, Koby, donde él diría, lo sé. En eso Ikaros y las demás, junto a Sarutobi, Tori y Komuro se acercarían. Pero los marinos no les permitirían el paso, donde Ikaros diría, déjenos pasar, a lo que ellos dirían que no podían, debido a que esto era asunto de la marina, donde ellas se frustrarían, pero Tori las calmaría. Por su parte, Koby diría, Davidion, alias el rey del mar profundo, a lo que Davidion diría, mira mocoso, no sé qué te hayas creído, pero ¿acaso no sabes que soy parte de los Ouka Shichibukai? A lo que Koby diría, eso lo sé a la perfección, pero, donde Davidion diría, pero... A lo que Koby diría, se le acusa de atacar varias islas afiliadas al gobierno mundial, además sobrepasar el límite de permisos que la marina le brindó, y cuento con la suficiente capacidad de testigos y de información, así como de pruebas que lo acusan de violar el código de los Shichibukai. Ante esto, todos se sorprenderían, donde dirían, ¿qué? ¿Acaso nuestras plegarias por fin fueron escuchadas? Donde Ikaros diría, ese chico que está con Miamo, dijo que Davidion. A lo que Tori diría, es acusado de violar los permisos que se le dieron, a lo que Davidion después diría, vaya, así que de eso se trata, pero dime mocoso, ¿qué pasa si te mato en estos momentos, así como también destruyo toda tu flota? Donde él miraría a los marinos, pero estos se asustarían, a lo que Koby diría, te lo pido de la manera más amable, entrégate, y no sufrirás las consecuencias, a lo que Davidion se comenzaría a reír, pero después se dirigiría a ellos. Donde Bardo diría, prepárate Koby, este sujeto es diferente de los otros Gyojins, no solo es letal en el agua, sino que con el agua misma, es un maldito monstruo marino, a lo que Koby diría, eso lo sé, vamos Bardo, no podré hacer esto solo, donde Bardo se sorprendería, pero pondría una sonrisa, así él diría, hagámoslo, juntos, así ambos correrían hacia Davidion, mientras él también se dirigía hacia ellos. En ese momento todos se sorprenderían, donde los marinos dirían, oigan. Ese chico que está con el capitán ¿quién es? A lo que otros dirían, esperen, no es ese chico que luchó contra el pirata Gold Roger, así todos se sorprenderían, pero después Ninfu diría, Bardo y ese chico van a luchar contra ese sujeto, a lo que Xenobia diría, ¿acaso será igual de fuerte que Bardo-kun? Donde Ikaros diría, ¿acaso veremos una pelea como la que se suscitó en la junta de facciones, donde Irina vería a Koby, y en ese momento ella sentiría que su corazón latería con fuerza? Pero después ambos chicos chocarían sus puños con los de Davidion, y después comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, pero después Davidion diría, malditos mocosos, ni uniéndose podrán contra mí, así él después los tomaría de sus brazos, y en eso los jalaría con fuerza, donde arrojaría a Koby, pero Koby usaría su estilo Geppo, y después se detendría, mientras que Davidion después sujetaría a Bardo, y en eso Bardo aprovechando su distracción, envolvería su puño en haki, y después le daría un golpe en su estómago, así zafándose de su agarre, pero después Bardo se agacharía, y en eso Koby iría a una gran velocidad, y después también envolvería sus puños en haki, y le daría un fuerte golpe en su rostro a Davidion, y después él escupiría sangre, donde diría, malditos, así él le trataría de dar un golpe a Koby, pero Koby lo esquivaría, y después ambos comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad y fuerza, provocando que el suelo comenzara a destruirse, donde todos se impactarían, a lo que Xenobia diría, ese chico, está manteniendo el ritmo de la pelea igual que Bardo-kun, a lo que Ninfu diría, ya vimos de lo que fue capaz de hacer Udo, incluso Bardo, ¿acaso este chico también tendrá un poder monstruoso? Donde Irina también estaría sorprendida, pero después en un descuido de Koby, Davidion le daría un fuerte golpe en su rostro, para después darle un fuerte puñetazo en su estómago, donde Koby escupiría sangre, pero después Davidion juntaría sus manos, y le daría un fuerte golpe en su espalda, así enviándolo al suelo con fuerza, al mismo tiempo que lo destruía, pero después Davidion le daría una fuerte patada, y lo enviaría a estrellarse contra unos barcos, donde Davidion tomaría agua en su mano, y después estaba a punto de enviarle unas lanzas de agua, pero Bardo le daría un fuerte golpe en su rostro, seguido de una patada.
donde Bardo gritaría, afeitada, así él cargaría poder en su pierna, y después lo arrojaría, pero Davidians lo esquivaría, y en eso le daría un fuerte cabezazo a Bardo, donde la frente de Bardo sangraría, al mismo tiempo que Ikaros gritaría, Amoro, mientras todos estaban sorprendidos, pero después Davidians le daría una fuerte patada, así enviándolo a estrellarse contra un edificio, pero después de los escombros del barco, Kobe saldría a una gran velocidad. Mientras ya no tenía su gabardina, y solo tendría su chaleco, donde Irina al verlo se sonrojaría, pero después Kobe envolvería sus puños en haki, y después trataría de darle un golpe a Davidians, pero después para sorpresa de todos, Davidians también cubriría sus manos en haki, así bloquearía sus golpes, donde Kobe aplicaría más fuerza, a lo que David usaría solo una mano para bloquear sus golpes, y después Bardo saldría del otro lado, y trataría de darle un golpe. Pero Davidians también lo bloquearía, así él estaría sujetando los puños de ambos chicos, donde Davidians diría, ¿quieren pelear al mismo tiempo? Está bien, háganlo, por mí no hay problema, pero después pisaría a Bardo de sus manos, donde él diría, ¿qué rayos? Pero después le daría un fuerte cabezazo a Kobe, donde la frente de Kobe también sangraría, así Davidians le daría un fuerte golpe, y lo enviaría contra un edificio, mientras que a Bardo lo vería, y después diría, Gyojin Karate. Así él le daría una fuerte onda de choque en su pecho, donde Bardo lo recibiría por completo, así él escupiría sangre, pero después Davidians lo tomaría de su pie, y en eso comenzaría a azotarlo contra el suelo, donde Bardo usaría su haki del rey, y después lograría detenerlo, para después zafarse, así Bardo comenzaría a jadear del cansancio, mientras que Kobe estaba a un lado, y después él se repondría, para colocarse a un lado de Bardo, así Davidians después diría, que sucede mocosos. No habían dicho que me iban a arrestar, a lo que Kobe diría, Bardo, este sujeto en verdad es fuerte, a lo que Bardo diría, maldición, no quiero ser pesimista, pero es igual de fuerte que Shiki, a lo que Kobe diría, me lo mencionó Sengoku-sama, dijo que a los dos les costó mantenerlo a raya, a lo que Bardo diría, creo que estamos en una situación similar, este sujeto es un verdadero problema, a lo que Kobe diría, mientras ponía una sonrisa, pero aún no estamos acabados. Así Kobe sacaría un pequeño artefacto, y después diría, sé que no poseo una fruta del diablo como Udo-kun, y a diferencia de ti, no poseo haki del conquistador, así que tome mi propio rumbo, así el artefacto que tenía Kobe se dividiría en dos, y después se colocaría en sus manos hasta los codos, donde Bardo se sorprendería, y después diría, eso es, a lo que Kobe diría, unos guantes de Kairoseki, pero después Kobe daría un fuerte grito, y su poder aumentaría, donde también emitiría una gran luz, pero después al despejarse, su cabello también se habría erizado levemente, mientras que sus guantes de Kairoseki tomarían un color negro, ya que Kobe los cubriría con haki, pero también sus ojos perderían brillo, así dejando sorprendidos a todos, donde Ikaros diría, ese chico, a lo que Ninfu diría, ¿uso acaso lo mismo que Bardo? Pero después Sarutobi al verlo, recordaría el brazo de Kairoseki que tenía Sepir, por lo que él pondría una sonrisa. Y después diría, así que tú le diste una idea para que tu nieto tomara su propio rumbo, vaya, sí que hicieron un buen trabajo con estos mocosos, Garp, Sepir, donde Bardo después pondría una sonrisa, y en eso diría, muy bien, detengamos a ese monstruo Kobe, así Bardo después daría un fuerte grito, y después pasaría a su forma ultimate, donde Komuro diría, ¿qué? ¿Ese chico otra vez? Pero después todos sentirían como se paralizarían, donde algunos se desmayarían. Por su parte Davidians se impactaría un poco, y luego diría, así que ahora van a ir al máximo, eso me gusta mocosos, así que supongo que debo hacer lo mismo, así Davidians volvería a cambiar de color, a un tono más oscuro, mientras su mandíbula aumentaba de tamaño, al igual que su cuerpo aumentaba su musculatura, mientras también sus garras aumentaban, al igual que su poder, así Kobe y Bardo estarían con un semblante serio. Pero después ambos comenzarían a caminar en dirección de Davidians, a lo que Ikaros diría, es increíble, puedo sentir el poder que tiene ese chico que acompaña a mi amo, tiene un poder monstruoso, mientras que Ninfu diría, esto sí que es sorprendente, ya veo a qué se refería Kokabiel, cuando dijo que los humanos eran temidos en el mundo sobrenatural, es de verdad increíble ver cómo siendo un humano, sin poder mágico, sin fruta del diablo, y sin Secret Gear, puedes tener un poder tan monstruoso como el de Bardo, y ahora ese chico, llevando, y explotando su capacidad humana al máximo, a lo que Xenobia diría, Udo, Bardo y ese chico acaso estarán igualados en poder, ya que si Bardo usa esa apariencia con su haki, siendo la misma que uso con Udo-kun, cuando él uso el poder de su fruta, eso significa que ese chico es igual de poderoso, mientras Irina también se sorprendería, pero después Davidians diría, adelante.
así ambos chicos se abalanzarían sobre la una gran velocidad, mientras Davidions esquivaría sus golpes, los cuales al tener contacto crearían unas fuertes ondas de choque. En eso Davidions le daría una fuerte patada a Bardo, donde lo enviaría a estrellarse contra unos escombros, pero después Kobe comenzaría a intercambiar golpes con él a una gran velocidad, los cuales estarían creando fuertes ondas de choque, donde Kobe cargaría energía en su pierna. Y después diría, afeitada, así le enviaría un ataque a Davidions, el cual lo esquivaría, pero todos se sorprenderían, a lo que las chicas dirían, él también sabe usar el estilo Rokushiki, así Sarutobi también se sorprendería, pero después Davidions sujetaría a Kobe de su brazo, y en eso lo arrojaría hacia el cielo, así él daría un fuerte impulso, y después llegaría hacia donde estaba Kobe, quien daría un gran salto invertido, y mientras tenía su brazo con su guante de Kairoseki envuelto en haki. Ambos chocarían sus puños creando una fuerte onda de choque, donde comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad y fuerza, mientras creaban ondas de choque, pero después, en un descuido de Kobe, Davidions le daría un fuerte rodillazo en su estómago, lo que haría que Kobe escupiera sangre, pero después Davidions juntaría sus manos, y en eso le daría un golpe en su espalda, y lo enviaría a estrellarse contra el suelo a una gran velocidad, así destruyendo todo. Pero después Davidions vería la lluvia, y luego comenzaría a realizar una serie de movimientos con sus manos, y luego juntaría una gran cantidad de agua, formando una lanza de agua gigante, así dejando sorprendidos a todos, donde Davidions le apuntaría a Kobe, y estando a punto de lanzarla, todos escucharían un fuerte estruendo, y después Davidions sería golpeado por Bardo, el cual lo recibiría de lleno, y después sería enviado a estrellarse contra una montaña, donde Bardo después usaría su estilo Geppo y se impulsaría, y en eso iría a toda velocidad hacia Davidions, pero después todos volverían a escuchar un fuerte estruendo, y luego Kobe también se impulsaría, y se dirigiría a Davidions a una gran velocidad, donde él diría, sus ataques son más firmes, así Kobe y Bardo comenzarían a intercambiar golpes con Davidions a una gran velocidad, mientras él también les respondería, así solo se vería una gran cantidad de ondas de choque. Mientras también toda la isla temblaba, a lo que Xenobia diría, es increíble la coordinación que tienen esos dos, no solo Bardo se coordina muy bien con Udo-kun, también con este chico tiene una buena coordinación. En eso ambos seguirían intercambiando golpes, pero después Bardo gritaría, ahora Kobe, donde él diría, sí, a lo que Davidions diría, ¿qué? Pero después ambos chicos juntarían sus manos, y después gritarían, arma de 6 reyes, así ambos le darían un impacto directo a Davidions en su pecho, el cual lo recibiría por completo, pero después escupiría una gran cantidad de sangre, dejando sorprendidos a todos, así Davidions diría, maldición, como no me percate de eso, pero después ambos chicos le darían un fuerte golpe en su rostro, así enviándolo a estrellarse contra unos escombros, donde se levantaría una cortina de polvo, pero después Bardo y Kobe estarían jadeando del cansancio, donde Kobe diría, rayos, este sujeto sí es muy resistente, a lo que Bardo recordaría algo. Y después diría, Kobe, que tanto perfeccionaste tu impacto nuclear, a lo que Kobe se sorprendería por eso, y después diría, no es por alardear, pero logré perfeccionarlo al nivel de tu Galaxy Impact, y las ondas de choque de Udo en su forma Buda, donde Bardo después pondría una sonrisa, a lo que él diría, bien, entonces ese será nuestro golpe fulminante, donde Kobe se sorprendería, y después diría, ¿qué dices? Pero Bardo, esos ataques podrían destruir la isla, a lo que Bardo diría, no si lo llevamos al cielo, así Kobe se sorprendería, y después Bardo diría, haremos lo mismo que hice con Udo para detener a Shiki, de otra forma no podremos derrotar a este sujeto, a lo que Kobe después no estaría tan de acuerdo con eso, pero aceptaría, así ambos se prepararían, y después Bardo diría, comienza a cargar poder, solo tendremos una oportunidad, no importa si nos golpea, debemos enviarlo contra el cielo, a lo que Kobe diría, de acuerdo, así ambos esperarían a Davidions. Pero después él aparecería a un costado de Kobe, y después gritaría Gyojin Karate, así Kobe lo recibiría de lleno, y él escupiría sangre, donde Bardo y los demás se sorprenderían, pero Bardo diría, Kobe, así Davidions después le daría una fuerte patada que lo enviaría a estrellarse contra unos edificios, a lo que Bardo trataría de atacarlo, pero Davidions también haría lo mismo con él, donde Bardo escupiría sangre, a lo que Davidions estaría muy enojado.
y en eso diría, malditos humanos, esos ataques que hicieron en verdad me dolieron, bueno, si no logro acabar con ustedes, así Davidians miraría a las personas, donde ellos se asustarían, a lo que él pondría una sonrisa, y después diría, entonces acabaré con los espectadores, así él tomaría una gran cantidad de agua, y después diría, lanzas de coral, así él se las arrojaría, donde las personas dirían, no puede ser, todos corran, así ellos comenzarían a correr. Pero Ikaros usaría su haki de observación, y después crearía una barrera mágica, pero aún muchos de los proyectiles le darían de lleno, así estos estaban a punto de darle a Ninfu, pero después Bardo aparecería enfrente de ella, y después desviaría todos con su haki del rey, así sorprendiéndose, pero algunos le habrían dado a Bardo, donde Ninfu diría, Bardo, tú, a lo que Bardo diría, ¿estás bien Ninfu? Así él pondría una sonrisa, donde ella se sorprendería de que él la salvara. Pero después diría, ¿pero por qué? Así Davidians daría otra ronda de lanzas, y estas Bardo las volvería a desviar, pero aparecería Kobe, y él también lo ayudaría a desviarlo, a lo que Bardo diría, Kobe, en eso él diría, ¿creíste que ese ataque sería suficiente para detenerme? A lo que Bardo pondría una sonrisa, pero después Davidians diría, malditos gusanos, está bien, esta vez sí estoy muy furioso, ahora sí los enviaré directo al infierno. A lo que Kobe diría, Bardo, donde Bardo diría, lo sé, ya no tenemos tanta energía, más solo para una cosa, a lo que Ikaros diría, amo, ¿qué cosa? Donde Sarutobi diría, mocosos, ¿qué están planeando? A lo que Xenobia vería la mirada de ambos, y después diría, Bardo-kun, ¿pero qué van a hacer? Así ambos mirarían a Davidians, y después ambos darían un fuerte grito, y en eso se dirigirían a él a una gran velocidad, mientras Davidians haría lo mismo.